Era una mujer sencilla, una modesta obrera, pero en el instante en que sus ojos presenciaron a esos dos pequeños llorar sin cesar, noche tras noche, se reveló ante ella un misterio insondable que el opulento patriarca, un acaudalado magnate, había mantenido celosamente resguardado. Lo que decidió emprender a continuación no solo modificó por completo el devenir de los acontecimientos, sino que también forjó un destino radicalmente distinto para todos los implicados. Antes de sumergirnos en los detalles de esta cautivadora narrativa, te extiendo una cordial invitación para que nos compartas desde qué latitud del planeta nos sigues y para que manifiestes tu aprobación otorgándonos un me gusta. Tu valioso gesto nos permite seguir cimentando esta comunidad y tu apoyo resulta imprescindible para Corazón de Millonario. Es tu participación la que nutre y fortalece nuestro propósito. La remuneración que se le ofrecía a aquella humilde cuidadora apenas ascendía a una ínfima cantidad, equiparable a 300 reales brasileños mensuales. Y a pesar de la insignificante paga, nadie, ni siquiera la más experimentada de las nodrizas, conseguía apaciguar el ininterrumpido lamento de aquellos dos tiernos infantes. Marcos Silveira, con una cólera apenas contenida, pronunció estas palabras, su voz teñida de un exasperante hastío, dirigiéndose a la 12ª niñera que, en un lapso de tan solo 3 meses, presentaba su irremediable dimisión. ¿Qué clase de profesionales son ustedes si ninguno demuestra la mínima capacidad para silenciar a un par de crías? Inquirió con vehemencia, su frustración palpable, mientras observaba a Fernanda, una mujer de 40 años con 2 décadas de impecable trayectoria en el cuidado infantil a sus espaldas. Apenas podía mantener la firmeza en sus manos, que temblaban ligeramente, mientras organizaba sus escasas pertenencias en un viejo y gastado bolso de viaje. El agotamiento y la impotencia se reflejaban en cada uno de sus gestos. «Señor Marcos», musitó la mujer, su voz reducida a un mero susurro, apenas un hilo de sonido que se perdía en la inmensidad de la estancia. En toda mi dilatada carrera, que abarca incontables años de experiencia, jamás he sido testigo de un fenómeno tan inexplicable, tan desquiciante. Lloran sin concederse un respiro, sin una pausa, ni siquiera por el breve lapso de 5 minutos. Es como si una fuerza invisible, una entidad intangible, los poseyera o los sometiera a un tormento incesante, perpetuo. No existe consuelo para ellos. Marcos emitió una risa hueca, seca, desprovista de cualquier matiz de alegría o regocijo, un sonido que denotaba su profundo desasosiego. Apenas cuentan con 8 meses de edad. Son bebés comunes y corrientes, con las mismas características y necesidades que cualquier otro infante en su misma etapa de desarrollo. No hay absolutamente nada anómalo en su comportamiento, nada fuera de lo común, sentenció con un tono que evidenciaba un agotamiento extremo y una frustración que ya rozaba la desesperación, su mirada perdida en algún punto distante, incapaz de confrontar la cruda realidad. Fernanda, con una determinación inquebrantable, se giró abruptamente, clavándole una mirada intensa y penetrante, desprovista de cualquier atisbo de temor o intimidación. Los bebés comunes y corrientes no prorrumpen en un llanto inconsolable durante 8 horas consecutivas, señor Silveira, replicó con una calma que lo desarmó, una serenidad que contrastaba con su propia agitación interna. No dirigen su mirada hacia el techo vacío como si percibieran entidades o presencias que escapan a nuestra percepción, a nuestra limitada comprensión. Y por encima de todo, los bebés normales poseen padres que los prodigan en abrazos, que los reconfortan y les ofrecen la seguridad que tanto anhelan, el refugio que sus pequeños corazones necesitan desesperadamente. Esa última expresión, pronunciada con una sutil pero firme acusación, le traspasó el alma como la hoja afilada de un puñal, infligiéndole una herida invisible pero profunda.
Asterisco asterisco, no olvides suscribirte a Corazón de Millonario para descubrir más historias que transformarán tu perspectiva. Asterisco asterisco sintió cómo la indignación y una furia pura y desenfrenada se apoderaban de su rostro, tiñéndolo de un ardiente carmesí, un reflejo de su creciente irritación. ¿Cómo se atreve a juzgar la forma en que educo a mis propios hijos? ¿Con qué autoridad moral se permite siquiera insinuar tales acusaciones? Espetó, su voz cargada de una vehemencia que resonaba en la estancia, un eco de su orgullo herido. Trabajo 16 horas al día sin descanso, sin un solo instante de respiro, para asegurarles absolutamente todo lo que puedan requerir, todas las comodidades materiales imaginables, todo aquello que el dinero puede adquirir, todo, salvo afecto genuino, musitó Fernanda entre dientes, casi inaudiblemente, mientras tomaba su maleta desgastada y se disponía a abandonar la imponente residencia. Aquella verdad, pronunciada en un murmullo, caló hondo en la conciencia de Marcos, aunque en ese momento no estuviera preparado para asimilarla. La joven mujer simplemente se alejaba, dejando tras de sí un rastro de palabras que sembrarían una semilla de duda en el acaudalado hombre. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Acaso escuché mal?, inquirió Marcos, sus ojos clavados en ella, una mezcla de confusión y desafío en su mirada. Nada en particular, señor, respondió ella con un tono neutro, desprovisto de cualquier emoción aparente, aunque una ligera sonrisa, un matiz indescifrable, asomó en sus labios, una expresión que él fue incapaz de descifrar, de comprender a cabalidad. Solo albergó la sincera esperanza de que encuentre a la persona idónea, a alguien que pueda brindarles la ayuda que requieren con tanta urgencia, porque ellos, sus pequeños, están experimentando un sufrimiento profundo y silencioso, una aflicción que los consume por dentro y que, aparentemente, nadie logra percibir o aliviar. La puerta principal de la mansión se cerró con un estruendo que resonó en el vasto vestíbulo, dejando a Marcos sumido en la más absoluta soledad, inmóvil en el fastuoso umbral de su inmensa y desolada mansión. Desde la planta superior, los agudos y penetrantes alaridos de los gemelos, Pedro y Pablo, servían como un constante y atormentador recordatorio de que el caos persistía inmutable en su opulento hogar. Un sonido que perforaba el silencio y la supuesta calma de su existencia. Eran las 2 de la tarde de un jueves, y las pequeñas criaturas llevaban llorando ininterrumpidamente durante 4 largas horas, una eternidad de lamentos para un padre abrumado. Marcos ascendió las imponentes escaleras con pasos pesados, cada escalón un eco de su agotamiento físico y mental, deteniéndose finalmente ante el umbral de la habitación infantil. A través de una ínfima rendija de la puerta entreabierta, pudo divisar las 2 cunas de madera maciza, que se agitaban con cada espasmo de llanto, meciéndose al compás de la aflicción incontrolable de sus pequeños ocupantes, un cuadro desgarrador que intensificaba su desdicha. Pedro tenía el rostro congestionado, teñido de un intenso rubor, sus puños diminutos apretados con una fuerza desmedida, su cuerpo entero tenso, contraído por el dolor invisible que lo consumía. Pablo, su gemelo, presentaba el mismo cuadro de angustia, como si ambos compartieran un lazo inquebrantable de sufrimiento mutuo, una dolencia invisible que los carcomía por dentro, un vínculo de pesar que trascendía la comprensión. La desesperación comenzó a apoderarse de Marcos, una sensación que, aunque ya le resultaba familiar y recurrente, lo aplastaba cada día con una intensidad mayor, con una fuerza arrolladora que amenazaba con derrumbarlo por completo. La impotencia lo invadía y un profundo hastío se apoderaba de su ser. Asterisco asterisco, sumérgete en historias que te inspirarán a transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscripción de Corazón de Millonario y no te pierdas nuestro contenido. Asterisco asterisco Carmen, bramó, su voz cargada de una urgencia que no admitía dilación. El ama de llaves, una mujer de mediana edad con un semblante siempre apacible y sereno,
Apareció corriendo con una celeridad inusual en sus movimientos, su presencia, una efímera calma en medio de la tormenta. «Sí, señor, ¿en qué puedo servirle?», inquirió, su tono de voz denotando una prontitud que contrastaba con la habitual parsimonia. «Necesito otra niñera, y la necesito hoy mismo», declaró Marcos con una urgencia palpable en su voz, un reflejo de su desesperación. «Contacte a todas las agencias posibles. No quiero escuchar excusas. Encuentre a alguien, quien sea, no importa el costo ni la experiencia». Carmen bajó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de pena y resignación, una premonición de lo que vendría. «Señor, ya lo intenté ayer mismo», explicó con una suavidad que intentaba no exacerbar aún más la irritación de su empleador. «Tan pronto como Fernanda nos notificó su partida. Ninguna de las agencias está dispuesta a enviar personal a esta residencia. Todas se niegan, alegan razones que usted quizás no comprenda». Marcos la miró con incredulidad, su ceño fruncido, una expresión de perplejidad y asombro en su rostro. «¿Cómo que no quieren? ¿Acaso es una broma? ¿Qué absurda razón es esa? Es inaceptable, incomprensible. Este es un hogar de reputación». Carmen exhaló un suspiro, como si cada palabra que pronunciaba fuera una pesada carga, un fardo que oprimía su alma. «Alegan que todas sus cuidadoras regresan traumatizadas tras pasar apenas unas horas aquí», reveló su voz apenas un susurro. «La situación ha llegado a un punto crítico. Una de las agencias, incluso, nos ha incluido en su lista negra, prohibiendo explícitamente el envío de cualquier profesional a esta dirección. Señor», continuó Carmen con un matiz de desolación en su voz, «parece que la reputación de la casa, o más bien, la situación particular de los pequeños, se ha extendido más allá de lo imaginable, convirtiéndonos en una suerte de caso perdido en el ámbito del cuidado infantil. Nadie se atreve a venir». Marcos sintió que el mundo, tal como lo conocía, se desplomaba a sus pies, desmoronándose ante la contundencia de aquellas revelaciones. En los 8 meses transcurridos desde el nacimiento de sus hijos, había recurrido a todas las alternativas posibles, a todas las estrategias imaginables para silenciarlos, sin éxito alguno. Había contratado a niñeras con diplomas y certificaciones que atestiguaban su formación académica, enfermeras especializadas en el cuidado de neonatos, incluso una mujer que se autoproclamaba experta en la difícil tarea de calmar a bebés problemáticos y agitados. Todas ellas, sin excepción, huían despavoridas, como si la mansión estuviera embrujada, poseída por algún ente malévolo que se cebaba en la inocencia de los infantes, dejándolos en un estado de desasosiego perpetuo. El incesante clamor de sus hijos resonaba en su mente, un eco de su propia desesperación, una sinfonía de angustia que lo consumía por completo. «¿Y ahora qué haré?», se preguntó en voz alta, aunque sin esperar respuesta, su voz un murmullo cargado de impotencia. Asterisco asterisco en corazón de millonario, cada historia es un reflejo de la vida. Dale un me gusta y suscríbete para ser parte de nuestra comunidad inspiradora. Asterisco asterisco, hay una joven en la entrada principal, interrumpió Carmen, su voz rompiendo el lúgubre silencio que se había apoderado de la estancia. «Solicita hablar con usted para una oportunidad laboral. Parece muy decidida a conseguir el puesto». Marcos la miró con una expresión de perplejidad, como si Carmen hubiera extraviado el juicio, como si sus palabras carecieran de sentido en aquel contexto. «¿Una niñera, acaso?», inquirió sin atisbo de esperanza en su tono, resignado a que la respuesta fuera negativa. «No, señor, es para el puesto de empleada doméstica. Sin embargo, ella asegura poseer una vasta experiencia con niños pequeños, y dice que puede ayudar con este particular problema». Marcos la observó fijamente, con una mezcla de escepticismo y un ligero matiz de fastidio en su mirada. «La casa ya está impecablemente limpia», sentenció con un tono que no admitía réplicas, su voz cargada de impaciencia. «Lo que verdaderamente necesito es a alguien, a quien sea,
que logre que estas criaturas se callen de una vez por todas. No me sirve de nada una nueva criada, por muy experimentada que sea. No es mi prioridad en este momento. Lo comprendo, señor, respondió Carmen, su semblante inmutable, impasible. No obstante, ella ha insistido con vehemencia en que la reciba. Parece genuinamente interesada en la posición y asegura tener una habilidad especial para los niños. Los gritos de los infantes provenientes del piso superior se intensificaron, como si los pequeños, de alguna manera inexplicable, intuyeran que eran el tema de conversación en ese preciso instante, clamando por su atención. Marcos exhaló un profundo suspiro, pasándose las manos por el cabello, un gesto que denotaba su profundo agotamiento físico y mental. «Está bien que pase», concedió con una resignación palpable, su voz apenas un murmullo. «Pero no garantizo absolutamente nada. Mis expectativas son nulas, nulas de todo. No creo que esto vaya a ser diferente de las 12 anteriores». La figura de Elena Silva cruzó el umbral de la imponente entrada con una serenidad asombrosa, una calma que contrastaba con el caos reinante, como si ninguna adversidad pudiera amedrentarla o perturbar su espíritu. Contaba con 28 años de edad, su cabello rubio recogido con esmero en una pulcra coleta, revelando un rostro de facciones delicadas pero firmes. Vestía una sencilla camiseta blanca de algodón y unos vaqueros desgastados por el uso, un atuendo que contrastaba marcadamente con el opulento entorno, un reflejo de su modestia y practicidad. Ni el lujo desmedido que la rodeaba, ni el estridente llanto de los bebés, que resonaba por toda la mansión como una sinfonía de angustia, parecían intimidarla lo más mínimo. «Buenas tardes, señor Marcos», pronunció con una voz clara y melódica, extendiéndole una mano firme y sin vacilaciones, un gesto de confianza y profesionalismo. «Mi nombre es Elena Silva. Estoy aquí para ofrecer mis servicios». Marcos, sin preámbulos, adoptó un tono directo y desprovisto de rodeos, su paciencia ya agotada por los interminables lamentos. Asterisco asterisco, tu camino hacia una vida más plena comienza con un clic. Suscríbete a Corazón de Millonario y activa las notificaciones. Asterisco asterisco, seré franco, no preciso de una empleada doméstica. Elena. Lo que verdaderamente necesito es a una persona capaz de silenciar a mis hijos, de poner fin a este tormento, espetó con crudeza, su mirada fija en ella. Los escuché desde el exterior de la propiedad y el estruendo era inaudiblemente ensordecedor. «Es insoportable». Elena, con una calma admirable, asintió levemente, su expresión de genuina empatía. «Debe ser una situación sumamente ardua para todos los implicados, señor Marcos», comentó con una voz suave, un bálsamo en medio de la tempestad, una prueba difícil para la paciencia y el espíritu. «Ardua», repitió Marcos con un matiz de ironía amarga en su voz, una risa que carecía de humor. «No he logrado conciliar el sueño adecuadamente en 8 meses. He perdido contratos de vital importancia para mi empresa debido a mi apariencia de zombie, un reflejo de mi agotamiento crónico. Y 12 niñeras, 12, han abandonado esta residencia despavoridas, como si el mismo infierno las persiguiera. Es una pesadilla viviente». Elena, sin inmutarse ante la explosión de frustración del millonario, formuló una pregunta clave, una que parecía ir más allá de lo evidente. ¿Y qué diagnóstico han emitido los especialistas médicos? ¿Han encontrado alguna causa física para este llanto incesante? Aquí, en Corazón de Millonario, nos apasiona explorar las profundidades de las emociones humanas y las historias que nos transforman. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras narrativas. Aseguran que no padecen absolutamente nada. Elena, respondió Marcos con un tono de voz que oscilaba entre la exasperación y la resignación. Su estado de salud es impecable, perfecta, pero su llanto es tan agudo y desgarrador como si estuvieran siendo sometidos a una tortura incesante, a un tormento sin fin. Es un misterio para todos, para los médicos, para mí, para las niñeras.
Un enigma sin resolver. Elena, con la misma calma que la caracterizaba desde su llegada, inquirió: ¿puedo tener la oportunidad de verlos? Quizás mi perspectiva sea diferente. Marcos la observó con una mezcla de sorpresa y un vago atisbo de suspicacia, una duda en su mirada. ¿Para qué fin? ¿Acaso no eres una niñera? ¿Qué utilidad tendría tu presencia allí si no posees la formación para tal labor? No es tu especialidad. No, no soy niñera de profesión, admitió Elena con franqueza, pero en mi juventud tuve la responsabilidad de cuidar de un infante que lloraba de manera idéntica. Mi hermano menor contaba con apenas 2 meses de vida cuando nuestros padres lamentablemente fallecieron. Yo, en ese entonces, tenía 18 años y me hice cargo de él por completo, criándolo en soledad, sin ayuda externa, aprendiendo sobre la marcha. Aprendí mucho durante ese periodo, mucho más de lo que jamás imaginé. Algo en la cadencia de su voz, una inquebrantable determinación y una profunda empatía, llevó a Marcos a cesar sus interrogantes y objeciones, a silenciar sus dudas. Está bien, concedió con un tono más suave del habitual, una rendición implícita ante la tenacidad de Elena, pero que sea únicamente para observar. No intentes intervenir de ninguna manera. Solo mira. Ascendieron juntos la imponente escalinata que conducía al segundo piso de la mansión, un ascenso que se sentía cargado de expectación. A medida que se aproximaban a la habitación de los gemelos, el llanto se tornaba cada vez más ensordecedor, una cacofonía de angustia que parecía perforar los tímpanos, invadiendo cada rincón de la vasta residencia. Asterisco, asterisco, inspírate con las historias más poderosas. Únete a la familia de corazón de millonario. Suscríbete ahora y deja tu like. Asterisco, asterisco, la estancia, adornada con una profusión de juguetes carísimos e inmobiliario perfectamente coordinado, asemejaba el escenario de una revista de diseño de interiores, un cuadro de impecable opulencia, un derroche de riqueza y buen gusto, a excepción de las 2 pequeñas criaturas que yacían en sus cunas, prorrumpiendo en un clamor inconsolable, como si el cosmos entero se estuviera desmoronando a su alrededor, como si el dolor del universo se concentrara en sus diminutos cuerpos. Elena se aproximó a las cunas con movimientos pausados y silenciosos, sin intentar en ningún momento entretener a los infantes. Su propósito era meramente observacional, una mirada analítica que buscaba desentrañar el misterio. Pedro tenía los bracitos extendidos en un gesto de súplica, su carita empapada en lágrimas, un reflejo de su profunda desdicha. Pablo, por su parte, se encogía sobre sí mismo como si un dolor invisible lo oprimiera sin piedad, un sufrimiento que se manifestaba en cada espasmo de su pequeño cuerpo. ¿Desde qué momento exacto han estado así?, inquirió Elena con una voz apenas audible por encima del llanto, un susurro que buscaba respuestas. Desde las 10 de la mañana, respondió Marcos con un matiz de desesperación en su tono, y la noche anterior, desde las 9 hasta las 6 de la madrugada. Es un ciclo que no tiene fin, una tortura interminable que se repite día tras día. Elena guardó silencio por un lapso de varios minutos, sumida en una profunda meditación, su mente procesando la información, buscando patrones, conexiones. Luego, sin dirigirle la mirada, formuló una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa, una interpelación que parecía ir al corazón del problema. ¿Con qué frecuencia, Señor, los toma en sus brazos? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron su calor, su cercanía? La interpelación de Elena fue como un latigazo, una bofetada metafórica que lo golpeó con la fuerza de una revelación inoportuna, una verdad incómoda que se revelaba ante sus ojos. Marcos, sin poder contenerse, estalló en un arrebato de indignación, su rostro enrojecido por la ira. «Escúcheme bien, Elena, o como sea que se llame», espetó con voz tronante, resonando en la habitación. «No necesito lecciones de paternidad ni discursos moralistas sobre cómo criar a mis hijos. Lo que me urge son soluciones concretas, no sermones, no juicios. Necesito que se callen.
No es una lección, señor, replicó ella con una calma que lo desarmaba, su voz serena y sin atisbo de alteración, una paciencia que lo exasperaba aún más. Solo estoy intentando comprender la raíz del problema, el origen de su sufrimiento. Es la única forma de encontrar una verdadera solución. Comprender, repitió él con un tono sarcástico, una risa amarga que denotaba su escepticismo. Asterisco asterisco, mantén tu corazón abierto a nuevas historias y aprendizajes. Dale a me gusta y suscríbete a Corazón de Millonario para seguir creciendo juntos. Asterisco asterisco, ya le he dicho que están perfectamente sanos. Los médicos lo han confirmado una y otra vez. No hay nada físico, lo creo fervientemente, aseveró Elena con una empatía palpable, su mirada comprensiva. No obstante, el origen de la aflicción no siempre reside en una condición física. A veces el malestar se arraiga en otras esferas, en el alma, en el espíritu, en las emociones. Es un dolor más profundo. Marcos, incapaz de articular una réplica, guardó un silencio forzado, su mente tratando de procesar aquellas palabras que desafiaban su lógica. Los infantes, señor Marcos, lo perciben absolutamente todo, continuó Elena, su voz adquiriendo un matiz más profundo, más grave. Sienten el desamparo, la ausencia, el miedo que los rodea, la rabia contenida de los adultos que los rodean. En ocasiones, la única necesidad que poseen es la certeza de que no están solos en este vasto mundo, que hay alguien a su lado, que los ama incondicionalmente, que los protege. Necesitan el contacto, el calor, la seguridad. Los gemelos continuaban su lamento, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcos los observó de una manera distinta, con una mirada que trascendía la mera irritación, una chispa de empatía naciendo en su interior. Eran dos criaturas diminutas, completamente indefensas, dependientes de su cuidado, de su amor. Una pregunta inquietante comenzó a germinar en su mente, una interrogante que lo confrontaba con una verdad incipiente. ¿Y si lo único que anhelaban era algo que él, en su ignorancia, nunca supo ofrecerles? Un afecto o una atención que les había negado desde su nacimiento. ¿Y si él era el problema, no ellos? ¿Qué compensación exiges a cambio de tu tentativa de ayudarlos?, inquirió Marcos, su voz apenas un susurro, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba, una fisura en su armadura. Mi labor es la de empleada doméstica, respondió Elena con sencillez, sin alterarse. 2.000 reales al mes. Es lo que pido por la limpieza y el orden de la casa. Marcos la miró con sorpresa. 2.000 reales. Eso es una cifra insignificante. Es menos de lo que invierto en una sola cena en un restaurante de lujo. ¿Por qué una suma tan módica? No valoras tu tiempo ni tu capacidad, porque no soy una profesional en el cuidado infantil, explicó Elena, su mirada fija en los pequeños, una sinceridad que lo desarmaba. Solo poseo el conocimiento que otorga la experiencia de haber cuidado a un infante sumido en la tristeza, un bebé que, al igual que los suyos, clamaba por afecto. No soy una experta, solo una mujer con experiencia. Marcos la observó con detenimiento, su mente sopesando sus palabras. Asterisco asterisco, la vida es un viaje, y en Corazón de Millonario te acompañamos con historias que inspiran. Únete a nosotros, suscríbete y activa la campana. Asterisco asterisco, luego dirigió su mirada hacia sus hijos, quienes continuaban su incesante llanto. En ese instante, comprendió que no tenía absolutamente nada que perder al darle una oportunidad a esta enigmática mujer, a esta enigmática propuesta. Empiezas tu labor mañana mismo, sentenció con un tono de voz que denotaba una incipiente esperanza, una rendición a lo desconocido. Pero no me prometas milagros. Solo intenta descubrir cuál es la raíz de su aflicción, qué les sucede realmente, qué dolor los consume. Así lo haré, señor, aseguró Elena con una convicción que Marcos no pudo ignorar, una seguridad que infundía calma. Lo prometo solemnemente. Daré lo mejor de mí para desentrañar este misterio. Cuando ella se marchó,
Los bebés persistieron en su llanto, un sonido que hasta hacía poco lo había consumido por completo, sumiéndolo en un abismo de desesperación. Sin embargo, algo imperceptible, pero significativo, había cambiado en el interior de Marcos. Por primera vez en meses, una pregunta se formuló en su mente, una interrogante que lo confrontaba con una verdad incipiente. ¿Y si el problema no residía en sus hijos, sino en él mismo, en su incapacidad de amar, en su dolor enquistado, en su rechazo subconsciente? Esa noche fue la última en que el magnate optó por ignorar los clamores de sus pequeños, los gritos desesperados que hasta entonces habían sido un tormento constante, una sinfonía de desdicha. Porque al día siguiente, con la llegada de Elena, se desvelarían verdades que él, en su estado actual, no estaba preparado para afrontar, revelaciones que sacudirían los cimientos de su existencia, transformando su percepción de la realidad. Elena llegó a la mansión a las 7 en punto, con la precisión de un reloj suizo, una puntualidad impecable. Carmen, la gobernanta, la recibió en la entrada de servicio con una expresión de compasión y una ligera sombra de pesar en su rostro, una premonición de lo que la esperaba. ¿Estás absolutamente segura de que deseas aceptar este empleo?, le preguntó, su voz teñida de preocupación. Aún tienes la oportunidad de retractarte, de dar marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Aquí la situación es cuanto menos compleja, si no dramática. ¿Y por qué motivo habría de hacerlo?, inquirió Elena con una serenidad que sorprendió a Carmen, una calma que parecía inquebrantable. Es cierto que los pequeños llevan llorando sin cesar desde las 5 de la madrugada. El señor Marcos, por su parte, no ha descendido ni siquiera para desayunar. Se ha recluido en su despacho, sumido en sus pensamientos, ajeno al clamor que inunda la casa, un sonido que podría enloquecer a cualquiera. Los alaridos agudos y penetrantes subían como olas incesantes desde el piso superior, un torbellino de sonido que, sin lugar a dudas, podría llevar a la locura a cualquier persona sensible, a cualquier alma vulnerable. Asterisco, asterisco, descubre la magia de cada relato. Suscríbete a Corazón de Millonario, dale me gusta y comparte para inspirar a más personas. Asterisco, asterisco, sin embargo. Elena, con una calma admirable, inspiró profundamente, ajustó el delantal sobre su sencilla vestimenta y comenzó a ascender las escaleras, escalón a escalón, con una determinación inquebrantable. Estaba resuelta a desentrañar el misterio de por qué esos infantes no cesaban de llorar, y quizás a enseñarle a un padre atrapado en su propia aflicción lo que realmente significaba estar presente, amar y cuidar con devoción, con el corazón. Elena escuchaba con una atención casi reverente, como un músico experto que intenta desentrañar la intrincada melodía de una composición compleja. Cada nota, cada matiz del llanto de los bebés le ofrecía una pista. ¿Tienen hambre acaso?, preguntó, su voz suave, casi un murmullo, su mirada analítica. Tomaron el biberón hace apenas una hora, a las 6 en punto, respondió Carmen, su tono denotando cierta exasperación, una resignación ante lo inexplicable. También les he cambiado los pañales y se han bañado. Todo está en perfecto orden, sin embargo, no cesan de llorar. Es un enigma incomprensible, un misterio sin solución. Elena ascendió la escalinata despacio, sus pasos ligeros, como si fuera guiada por el propio lamento infantil que se elevaba desde el piso superior, una melodía de angustia que la llamaba. El pasillo del segundo piso era una muestra de opulencia y buen gusto, adornado con suntuosos cuadros de incalculable valor y una gruesa alfombra que silenciaba el eco de cada pisada, confiriéndole un aire de solemnidad y majestuosidad. No obstante, algo en el conjunto desentonaba, algo no encajaba en su percepción, una disonancia sutil pero presente. Todas las puertas permanecían herméticamente cerradas, a excepción de la que conducía a la habitación de los bebés, una excepción que llamó su atención. Carmen llamó Elena al escuchar los pasos de la gobernanta detrás de ella, un eco de su propia presencia.
¿Cuál es la habitación principal del señor Marcos? ¿Dónde se encuentra su dormitorio? Preguntó con curiosidad. La última del pasillo, señorita Elena, después de su despacho, respondió Carmen con prontitud, señalando el extremo del corredor. Elena dirigió su mirada hacia el extremo del pasillo. Entre el dormitorio de los gemelos y el de su padre se extendía una distancia considerable, al menos 20 metros, una separación notable. Y él siempre ha pernoctado ahí desde el nacimiento de los infantes, inquirió Elena, una pregunta que implicaba una curiosidad más profunda, una búsqueda de patrones. Asterisco asterisco en corazón de millonario, tu apoyo es nuestro motor. Dale a me gusta, suscríbete y comparte si esta historia te tocó el corazón. Asterisco asterisco sí, señorita. Y antes, cuando la señora Isabela aún vivía, ellos dormían en la habitación principal, situada al otro extremo de la vasta residencia. Pero tras su lamentable fallecimiento, el señor se trasladó a este cuarto, el más distante, el más alejado de todo lo que pudiera recordarle la presencia de su esposa. Buscó la soledad, el olvido. Elena se detuvo en el umbral de la habitación de Pedro y Pablo. Ambos infantes prorrumpían en un llanto de una intensidad que parecía desproporcionada para cuerpos tan diminutos, una fuerza de dolor que conmovía el alma. No ingresó de inmediato a la estancia. Se quedó ahí, inmóvil y en silencio, observando el pasillo, su mirada escrutando cada detalle. Carmen, llamó su voz serena pero firme. Muéstrame la totalidad de la casa, por favor. Deseo conocer cada rincón de esta residencia. Necesito tener una visión completa del espacio. ¿Para qué propósito, señorita?, inquirió la gobernanta con un matiz de extrañeza, su rostro denotando confusión. Usted solo tiene asignadas tareas en la cocina y en las zonas de servicio. No es su obligación conocer el resto de la propiedad. Deseo comprender cómo era la vida de esta familia antes de la llegada de los bebés, cómo se desenvolvían en este espacio, explicó Elena, su tono inmutable, su determinación palpable. Los detalles son importantes para entender el presente. La gobernanta, aunque dubitativa, finalmente accedió a la petición. Descendieron al piso inferior y dieron inicio al recorrido. La casa era inmensa, un laberinto de estancias opulentas, un salón majestuoso, un comedor suntuoso, una biblioteca profusamente surtida, un despacho elegante, una cocina de chef equipada con la última tecnología y una zona de ocio que invitaba al relax. Todo el conjunto estaba decorado con un gusto impecable, una armonía estética que rozaba la perfección. Sin embargo, una frialdad palpable se percibía en el ambiente, una ausencia de vida que dolía, como si nadie habitara realmente en aquel lugar, como si fuera un museo inanimado, desprovisto de almas. ¿En qué lugar solían comer cuando la señora Isabela vivía?, inquirió Elena, su voz resonando en el vasto comedor, rompiendo el silencio. Siempre lo hacían en esta estancia, señorita Elena, respondió Carmen con prontitud. Ella insistía con vehemencia en que la hora de la comida fuera un momento de unión familiar, un espacio de convivencia y afecto, un ritual inquebrantable. Ahora el señor Marcos come en su despacho, si es que come, añadió la gobernanta con un matiz de tristeza en su voz. En ocasiones pasa el día entero sustentándose únicamente con café. Su rutina ha cambiado drásticamente desde entonces. Asterisco asterisco transforma tu visión del mundo con corazón de millonario. Suscríbete, deja un me gusta y comparte para que la luz de nuestras historias llegue a más corazones. Asterisco asterisco Elena se dirigió hacia la imponente mesa de caoba, diseñada para 12 comensales. La superficie estaba impecablemente pulcra, sin una sola mota de polvo, un reflejo de la dedicación de Carmen. No obstante, en el aparador adyacente se distinguían unas sutiles marcas circulares en la madera, como si algún objeto hubiera permanecido allí por un tiempo considerable, dejando su huella. ¿Qué había sobre esto?, preguntó Elena deslizando su dedo sobre las marcas. Fotografías de la familia,
respondió Carmen, su mirada ensombrecida por la memoria. El señor Marcos ordenó guardar absolutamente todas cuando los niños nacieron. No quería ningún recordatorio de su presencia, de su existencia. ¿Y dónde las almacenaron?, preguntó Elena con un matiz de urgencia en su voz, una curiosidad apremiante. En la antigua habitación de la señora Isabela, reveló la gobernanta. Él la cerró con llave y ha prohibido terminantemente que alguien más ingrese en ella. Nadie, excepto él, tiene acceso a ese espacio. Permanece sellada como un relicario de recuerdos. Elena sintió un nudo opresivo en el pecho. No solo había desterrado todo rastro tangible de la presencia de su difunta esposa, sino que él mismo se había encargado de la tarea con una meticulosidad casi obsesiva. Fotografías que inmortalizaban momentos felices, prendas de vestir que aún conservaban su aroma, perfumes que evocaban su esencia, incluso las plantas que ella cuidaba con esmero. Todo había sido confinado en un olvido impuesto, una especie de purgatorio de la memoria. Argumentó que no deseaba que recuerdos dolorosos persistieran en la casa, relató Carmen, su voz casi un murmullo. Cuando sucedió esto, la misma semana en que trajo a los bebés del hospital, señorita, fue un cambio repentino y drástico. De un día para otro, todo lo que la recordaba desapareció. Elena regresó al piso superior, esta vez prestando atención a detalles que antes habían pasado desapercibidos a su mirada. Las paredes del pasillo presentaban rectángulos más claros, como si en algún momento hubieran albergado cuadros que ahora habían sido retirados, dejando su impronta. Al final del pasillo, una puerta distinta se destacaba, adornada con una cerradura diferente a las demás, más robusta, más enigmática, una fortaleza que custodiaba secretos. «Ese es el aposento de la señora Isabela, ¿verdad?», inquirió Elena, una afirmación más que una pregunta. «Sí, era la habitación principal del matrimonio», confirmó Carmen. «Ha permanecido clausurada desde hace 8 meses, justo desde el día en que ella partió, como si el tiempo se hubiera detenido en ese umbral». Elena se acercó a la puerta, pegando el oído a la madera. Del otro lado, un silencio sepulcral, una quietud absoluta, un vacío que parecía absorber toda la luz, toda la vida. Asterisco asterisco, cada historia que compartimos busca un eco en tu alma. Súmate a Corazón de Millonario con tu suscripción y un me gusta para que sigamos creciendo. Asterisco asterisco, la habitación estaba muerta, desprovista de vida, pero lo más inquietante era su ubicación estratégica, justo al lado del dormitorio de los bebés. Una cercanía que resonaba con una ironía cruel, una proximidad que gritaba una verdad silenciada. «Carmen», articuló Elena con una voz suave, pero con un matiz de urgencia en su tono. «Puedo formularte una interrogante de carácter sumamente personal, una pregunta delicada que necesito hacerte». La gobernanta dudó por un instante, su rostro reflejando una mezcla de recelo y curiosidad. «Depende de qué se trate, señorita», respondió con cautela, sus ojos escrutadores. «¿Cómo se produjo el deceso de la señora Isabela?», inquirió Elena sin rodeos, su voz directa y sin titubeos. «Durante la cesárea, señorita», explicó Carmen, su voz teñida de tristeza. «Hubo complicaciones imprevistas. Perdió una cantidad excesiva de sangre. Los médicos, a pesar de sus denodados esfuerzos, no lograron salvarla. Fue un golpe devastador para todos, para la familia, para el personal. ¿Y el señor Marcos estaba presente en ese momento?», preguntó Elena buscando confirmar un detalle crucial, una pieza fundamental del rompecabezas. «Sí, señorita, estaba en la sala de operaciones esperando», confirmó Carmen, sus ojos empañados. «Salió de allí completamente destrozado, hecho pedazos. Nunca lo había visto tan vulnerable». De vuelta en la habitación de los gemelos, Pedro y Pablo persistían en su incesante llanto, un lamento que ahora parecía aún más desgarrador, más conmovedor. Esta vez, Elena ingresó a la estancia y se acercó a las cunas. Los pequeños estaban visiblemente exhaustos, sus cuerpecitos temblaban de agotamiento,
pero algo invisible, una fuerza profunda, les impedía encontrar la calma, un tormento interno. Lo sienten, ¿verdad? Les susurró, su voz cargada de ternura, una empatía infinita. Saben que falta alguien crucial en sus vidas y lo han sabido desde siempre, desde el primer instante, desde el momento en que llegaron a este mundo. Los bebés, como si comprendieran sus palabras, intensificaron aún más su clamor, un grito que parecía confirmar la suposición de Elena. Y fue entonces cuando Elena percibió lo que nadie, hasta ese momento, había logrado notar. No lloraban mirando hacia el techo vacío o hacia el incomprensible espacio, como si buscaran algo en la inmensidad. Siempre dirigían su mirada hacia la misma pared, aquella que separaba su cuarto del de su madre, como si esperaran una respuesta, un consuelo que nunca llegaba, una presencia anhelada. Carmen llamó a Elena con una urgencia apenas contenida. «Ven un momento, por favor. Necesito que observes algo importante. Asterisco asterisco, las historias más profundas y conmovedoras te esperan. Suscríbete a Corazón de Millonario y sé parte de nuestra familia». Asterisco asterisco, la gobernanta ingresó a la habitación con pasos vacilantes, una expresión de perplejidad en su rostro. «¿Qué acontece, señorita? ¿Qué es lo que ha descubierto?», inquirió con cierta aprensión. «Observa con atención hacia dónde dirigen su mirada cuando lloran», instó Elena señalando a los infantes, su voz firme. Ambos bebés, cada uno recostado en su respectiva cuna, tenían la cabecita girada con una persistencia inusual hacia la pared de la derecha, como si anticiparan la respuesta de alguien que se hallaba al otro lado. Una conexión inquebrantable. «Dios mío», musitó Carmen, llevándose una mano al pecho en un gesto de asombro. «Están mirando directamente hacia la habitación de su madre». «Exactamente», aseveró Elena con una convicción que no admitía discusión. «Y estoy convencida de que lo han hecho desde el día de su nacimiento. Es una conexión intuitiva, profunda. Eso es imposible, señorita», replicó Carmen, su voz denotando incredulidad. «Son apenas bebés. No poseen la capacidad de discernir la ubicación de las personas, de comprender un espacio físico, de entender la geografía de la casa. Puede que no sepan dónde se encuentran en un sentido racional», argumentó Elena con calma, «pero intuyen dónde deberían estar. Perciben la ausencia, la falta de una presencia fundamental, de un amor que les fue arrebatado. Es una percepción más allá de la razón». En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un estruendo que interrumpió la conversación. Marcos irrumpió en la estancia como una tormenta desatada, el cabello revuelto, el rostro descompuesto por el agotamiento y la frustración, una furia contenida. «¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no están desempeñando las tareas por las cuales se les remunera? ¿Acaso no pueden hacer que estos niños se callen? Es insoportable. Estamos intentando comprender la razón profunda por la cual sus hijos prorrumpen en un llanto tan incesante», respondió Elena con una calma imperturbable, su voz serena. «Tranquila», espetó Marcos con un tono sarcástico, una risa amarga. «Ya se lo manifesté ayer mismo. No existe explicación alguna, simplemente lloran. Es su naturaleza, su destino sí que la hay, señor», replicó Elena con una firmeza que lo descolocó, una seguridad que lo incomodaba. «Y usted, señor Marcos, la conoce perfectamente. La ha guardado en lo más profundo de su ser». Marcos cesó sus exabruptos. La furia se disipó de su rostro para dar paso a una palidez inquietante, un reflejo de su miedo. «¿Qué es lo que has articulado? ¿Qué sabes tú?», inquirió, su voz apenas un susurro. «Asterisco asterisco, abre tu mente a nuevas posibilidades. Dale a me gusta y suscríbete a Corazón de Millonario para recibir nuestra dosis diaria de inspiración. Asterisco asterisco, sus hijos, señor Marcos, están clamando desesperadamente por la presencia de su madre», sentenció Elena con una voz clara y sin titubeos. Cada palabra una revelación. Y lo que es aún más desgarrador,
Ellos intuyen que usted los responsabiliza en lo más profundo de su ser por el lamentable deceso de su progenitora. Sienten su culpa, su rechazo. El silencio que se instaló en la habitación fue tan denso y profundo que incluso los bebés, de manera casi milagrosa, detuvieron su llanto por unos segundos, como si el impacto de la revelación los hubiera silenciado, asimilando la verdad. Marcos palideció aún más. Sus manos temblaban de forma incontrolable, una manifestación de su profunda agitación interna. «No posees la menor noción de lo que estás profiriendo», espetó intentando recuperar la compostura, su voz quebrada. «Sí, lo sé con certeza», replicó Elena con una mirada inquebrantable, sosteniéndole la mirada con firmeza. «Usted se ha esforzado en eliminar todo rastro, cada recuerdo tangible que le remitiese a su esposa. Ha cambiado de habitación buscando distancia. No se atreve a tocar a sus propios hijos porque la visión de ellos le inflige un dolor insoportable, una constante remembranza de su pérdida. Cállate», bramó Marcos, su voz recuperando la fuerza, cargada de ira. «No tienes ningún derecho a inmiscuirte en los asuntos de mi familia, a opinar sobre ella. Son mis hijos, mi vida. ¿Acaso sus hijos no son parte de su familia, señor Marcos?», preguntó Elena, la interrogante como una bala que perforaba su armadura emocional, alcanzando su corazón. Marcos dirigió su mirada hacia los bebés, luego hacia Elena, quien no bajaba la vista, sosteniéndole la mirada con firmeza. «Ellos mataron a mi esposa», confesó Marcos, su voz apenas un hilo cargada de una culpa insondable. Isabela se encontraba perfectamente bien hasta que concibió la idea de ser madre. Si no se hubiera embarazado, ella aún estaría con vida. Carmen se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. En 8 meses, jamás había escuchado al Señor pronunciar aquellas palabras en voz alta, una confesión que lo liberaba y a la vez lo aprisionaba, una verdad dolorosa que había guardado en su interior. «Señor Marcos», comenzó Elena, su voz suave, cargada de una compasión infinita. «¿Sería posible que le contara algo sobre mi propia historia personal, algo que quizás le ayude a entender?» «No quiero saber absolutamente nada», replicó él con un tono de voz que denotaba cansancio y hastío, un rechazo visceral. Asterisco, tu apoyo hace posible que Corazón de Millonario siga compartiendo historias que tocan el alma. Dale a me gusta y suscríbete. Te esperamos, asterisco. Cuando mi hermano menor nació, mi madre experimentó complicaciones severas durante el parto, relató Elena, ignorando la objeción de Marcos, su voz firme y calmada. Lamentablemente falleció 3 días después de su nacimiento. Fue un evento trágico. Marcos, quien hasta entonces había mantenido una postura defensiva, se detuvo, su mirada clavada en ella, una chispa de interés encendiéndose en sus ojos, una curiosidad naciente. «Yo tenía 18 años en ese entonces», prosiguió Elena, «y durante esos 3 días de agonía, odié a ese pequeño bebé con una intensidad que me consumía. Creía en lo más profundo de mi ser que él había sido el causante de la muerte de mi madre. Durante 2 meses lo traté con desprecio, con una frialdad que me avergüenza recordar, una crueldad que me carcome por dentro», continuó Elena, su voz cargada de arrepentimiento, «hasta que mi padre, poco después, pereció en un trágico accidente. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad dolorosa, que mi hermano no había asesinado a nadie. Él era simplemente el fruto del amor inmenso que mis padres se profesaban, un regalo de su unión». Marcos se dejó caer pesadamente en una butaca cercana, como si la fuerza que lo sostenía se hubiera agotado por completo, como si un peso invisible lo oprimiera. «Pero Isabela murió a causa de ellos», musitó, aún aferrado a su dolor, a su narrativa de culpa. «Isabela falleció para concederles la vida, señor Marcos», corrigió Elena con delicadeza, su voz suave pero firme. «Y si ella pudiera elegir nuevamente, estoy absolutamente segura de que lo haría sin dudarlo 1000 veces más. No la conocía, es cierto,
pero conozco la esencia de las madres, y ninguna madre culpa a sus hijos por su propia muerte. Lo que hacen, señor Marcos, es implorarle al Padre que los ame por ambas, que les brinde el doble de afecto, el doble de amor, el doble de protección. Los gemelos continuaban su llanto, pero la tonalidad había mutado. Ya no era solo una expresión de dolor, sino una súplica, un ruego silencioso que buscaba consuelo, una esperanza naciente. Descubre más historias inspiradoras que te harán reflexionar sobre la vida y el amor. Suscríbete a Corazón de Millonario y sé parte de nuestra comunidad. Señor Marcos, inquirió Elena con una voz suave y una compasión infinita. ¿Cuándo fue la última ocasión en que sostuvo a sus hijos en brazos? ¿Recuerda ese momento? Marcos la miró con una expresión de desconcierto, su mente luchando por encontrar una respuesta, una memoria que se le resistía. No, no lo recuerdo, murmuró. Su voz apenas un hilo, cargada de vergüenza. No lo recuerda, replicó Elena con una firmeza que lo confrontaba, una pregunta que exigía una verdad. ¿O es que nunca lo hizo? Marcos cerró los ojos, una mezcla de dolor y vergüenza tiñendo su rostro, un rubor de culpa. Nunca pude, confesó, su voz cargada de culpa. Cada vez que mis ojos se posan en ellos, veo la imagen de Isabela muriendo, la tragedia de su partida. Me persigue, y ellos, señor Marcos, lo perciben, continuó Elena. Sienten ese rechazo, esa angustia, esa aversión. Por eso es que lloran, porque saben que deberían ser amados, que merecen afecto, pero solo encuentran una dolorosa aversión en su mirada. Es un reflejo de su propio dolor, señor. Carmen, que hasta ese momento había permanecido en silencio, una espectadora muda de la intensa conversación, rompió la tensión con su voz quebrada, cargada de una emoción reprimida durante meses. Señor Marcos, articuló con un nudo en la garganta. La señora Isabela solía expresar con frecuencia que su más ferviente deseo era que sus hijos crecieran rodeados de amor, que fueran nutridos por un afecto incondicional. ¿No es así? Marcos levantó la vista, sus ojos vidriosos, su garganta apretada por la emoción. ¿De verdad decía eso? Preguntó con incredulidad, como si las palabras de Carmen le abrieran una ventana a un pasado que había intentado volar. Lo decía, señor, con una convicción que conmovía, respondió Carmen, sus ojos llenos de recuerdos agridulces. En los últimos meses de su embarazo, su único tema de conversación era cómo criaría a los pequeños con una ternura infinita, cómo los colmaría de cariño. Elena dio un paso hacia él despacio, con la delicadeza de quien no desea asustar a un animal herido. Y si lo intenta, aunque sea por un breve minuto, sugirió con una suavidad que invitaba a la confianza, un aliento de esperanza. ¿Intentar qué?, inquirió Marcos, su voz cargada de duda, de temor. Sostener a uno de sus hijos en brazos, respondió Elena, su mirada fija en los bebés. Marcos dirigió su mirada hacia los Moisés como si fueran artefactos peligrosos, contenedores de un dolor insoportable. No puedo, musitó, su voz teñida de un miedo arraigado, de una resistencia profunda. Asterisco, asterisco, la vida está llena de giros inesperados. No te pierdas ninguna de nuestras historias en Corazón de Millonario. Haz clic en suscribir y activa la campanita. Asterisco, asterisco, Elena, dijo Marcos, has salvado más que nuestra familia. Has salvado el futuro de Pedro y Pablo. Les has dado una oportunidad, una vida digna de ser vivida. Ella sonrió. Y vosotros habéis salvado el mío. Me disteis la familia que siempre soñé, el hogar que anhelaba. Es un regalo mutuo. Afuera, el sol brillaba con fuerza, iluminando una casa que había conocido las sombras más profundas y había encontrado la luz más brillante. Un testimonio de redención. La empleada que nadie quería se había convertido en la pieza fundamental de esa familia, la conexión que lo unía todo, el corazón que latía con fuerza. Y los bebés que lloraban cada noche ahora llenaban el hogar con risas cada día. Un canto a la vida, una sinfonía de alegría. Esta es la historia de cómo el amor,
La verdad y la presencia incondicional sanaron heridas profundas y reconstruyeron un hogar. Si te gustó esta conmovedora historia, suscríbete a Corazón de Millonario, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios.